una persona ni un evento histórico. Un evento histórico. Aunque las palabras de Paté, tranquilo, vamos a aclararlas, son herejía, ¿no? Salen temas como los unitarios, ¿no? Solo Jesús. Salen temas como los testigos de Jehová, ¿no? No, que Jesús es la primera creación, una creación especial, es el hermano. Se meten una fumada brava, ¿no? Y muchas personas piensan que esas cosas son nuevas. Que el cristianismo no empieza pues simplemente con un código moral, ¿no? No tenemos el código moral, no, el cristianismo empieza con una persona. Y la encarnación es uno de los eventos más importantes de la historia, ¿no? Luchito, ¿cómo estamos? Bien, Chito. Llegó diciembre. Ya estamos, ya. Recta final, ya ha pasado un año. Y este episodio va a estar picante, Es un tema que trae mucha controversia, porque es un tema, aunque no lo creas, el tema de Navidad. Y ahora, valga la aclaración. Estábamos pensando, ¿no? Ya te decía que hacemos como que el cronograma, diciembre, llegó diciembre, y que es importante hablar de lo que los cristianos celebramos en diciembre. Y no quiero meterme, porque ya lo hemos hecho, ¿no? Vamos a hablar de Mitra, de Oro, de todos estos mitos de todos los boomers pues, que han leído, que ni siquiera han leído y han visto videos de TikTok. Ya, eso, no vamos a hablar de eso, ya lo hemos hablado. Si quieres te pongo el link abajo, no vamos a hablar de eso, el link pasado ya hablamos de eso, que el sol saliente y todo lo demás. Pero aguanta, un toque. Esto de poner el link y todo, también hay algo que ustedes pueden poner, ¿no? O sea, pueden ponerle un clic, darle un like a la página. Dale un cariño, hermano, un cariño. Un seguir, ¿no? Un follow. Click, follow, share, that's it. Eso es todo. Eso es todo. Y si no, después te suscribes, pues, hermano, te suscribes. Claro. Pero ayúdanos, danos una mano a compartir este mensaje. Entonces, no vamos a ir por ese lado, porque ya hemos hablado de ociosos y ya está, ¿no? Que el sol invictus, que la fiesta romana, que es pagano, ¿sabes qué? Ellos han copiado de nosotros más bien, ¿no? Pero bueno, en fin, no vamos a irnos por ahí, pero vamos a irnos por un lugar que es bastante interesante también. Y creo que hemos tenido, bueno, al menos yo he tenido algún amigo cristiano, creyente, que siempre hay uno que quiere ser pues el que se la sabe toda, ¿no? El que no celebra Navidad, pues pagana. ¿Cómo va a ser pagana Navidad? Pues no. O sea, yo te acepto que hay pues una mercantilización de la Navidad, ¿no? Que hay que Coca-Cola se trajo el Papá Noel, eso te acepto, pues, ¿no? Pero ser un cristiano y no abrazar una festividad tan importante como el nacimiento de tu Salvador, ya me parece loco, pues, ¿no? Ya es de locos. Eso, o sea, la Navidad no es pagana. Lo que hemos hecho, un montón de cosas, claro, ¿no? Los regalos, eso, ¿no? Pero lo que nosotros celebramos, la cristiandad celebra, es la encarnación de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a celebrar ahora, ¿no? Después que el 25 de diciembre ya hemos hablado de esas cosas, pero creo que hoy el tema que tenemos que abarcar o tenemos que encarar son aquellas cosas que implican la Navidad y temas que a mí por lo menos por mucho tiempo pues y hasta ahora, no digo que ya sea un crack en ese tema, siempre es un tema interesante que me gusta aprender más, pero había temas, por ejemplo, de la kenosis, ¿no? ¿De qué se vació Jesús, no? ¿Qué implica que Dios se hizo hombre? ¿Dejó de ser Dios? Al final, entonces, a veces era Dios como un switch, ¿no? Que a veces actuaba como Dios, hacía milagros y después regresaba a ser hombre. Entonces, esas son cositas que a veces, aunque no lo creas, en mi mesa del desayuno han salido. Mi viejo alguna vez me ha preguntado, oye, ¿y cuando Jesús hacía un milagro, lo hacía como Dios o lo hacía? Oye, mi viejo me dije, aguanta. Está buena la pregunta, Liva. Pero por lo general, esas preguntas, o sea, no dudo en la capacidad de lo de mi viejo, pero son preguntas que ya hay otros pensadores que se han hecho. Hay grandes pensadores que ya las han hecho, las han evaluado, las han pensado, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar un poquito de eso, de qué es lo que implica que Dios se haya hecho hombre. ¿Por qué era necesario que Dios sea hombre? Siempre hemos escuchado 100%, y al principio, ¿no? En el cristianismo, 100% Dios, 100% hombre, pero después, cuando uno va avanzando, va entendiendo, no, aguanta.
los primeros cristianos, los padres, después de grandes debates, dijeron, no puede ser eso, hay que ser verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Por qué dicen eso y no la otra fórmula, no? Hay un montón de cosas que implican la Navidad. Y creo que es un momento para decir, oye, vamos a pensar mejor. Y a dar en serio. Y a dar en serio. Claro. Ahora, ¿por qué creo yo que es importante, Luchito? Creo que lo he compartido contigo alguna vez. Porque conversando con algunos amigos acerca del cristianismo, por ejemplo, salen temas como los unicitarios, ¿no? Solo Jesús, ¿no? Salen temas como los testigos de Jehová, ¿no? No, que Jesús es la primera creación, es una creación especial, es el hermano de... Se meten en una fumada brava, ¿no? Y muchas personas piensan que esas cosas son nuevas, que son de ahorita. Pero la verdad que los testigos de Jehová vienen de arrianos, pues, ¿no? Los arrianos que son antiguos, del tercer, cuarto siglo, que empezaron a cranear este tipo de cosas que, aunque la palabra te paltee, tranquilo, vamos a aclararlas, son herejías, ¿no? Hoy por hoy son sectas, ¿no? Ujú. Entonces, de esas cosas vamos a hablar. Y lo primero que quería yo poner sobre la mesa era el tema de la encarnación, ¿no? ¿Qué es lo que celebramos en Navidad? ¿Qué es lo que se celebra en Navidad los cristianos? Yo diría, celebramos que Dios se hizo hombre, ¿no? ¿Qué palabra así de un editorial harías tú acerca de ese primer gran statement, ¿no? Que Dios se hizo hombre. Es que eso es lo que se celebra, ¿no? Pienso que el problema es que no tenemos a veces la claridad o no nos han instruido bien en nuestro propio cristianismo, ¿no? Entonces, la gente piensa que la Navidad tiene que ver con el niño Jesús y lo dicen de esa forma, ¿no? El niño Dios. O el niño Dios. Y lo que realmente nosotros celebramos es que efectivamente, pues Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros estamos celebrando, ¿no? Y eso, teológicamente, lleva el nombre de encarnación. Ese es el nombre que se le da, ¿no? Entonces, básicamente la Navidad es la celebración, el recuerdo de la encarnación. Ahora, si fue en diciembre, posiblemente no, pues porque es más probable que haya sido entre marzo o abril, qué sé yo. Pero el punto es que más allá de la fecha, porque nunca vamos a tener la fecha con completa seguridad, es que ese día la cristiandad, por alguna razón, lo separó y recuerda que Dios se hizo hombre, ¿no? O sea, que se encarnó. Y eso es una de las cosas que hace distinto el cristianismo de posiblemente cualquier otra religión, ¿no? Porque en los mitos griegos o en los mitos de otras religiones, uno puede ver que los dioses toman forma, y ahí vienen muchas de las cosas que estás mencionando, que vamos a ir posiblemente conversando en este episodio, en estos episodios, toman forma, apariencia, ¿no? De seres humanos, y observan y miran cómo es la vida de los hombres, ¿no? Ya, pero eso no es la encarnación. La encarnación es que Dios literalmente se hace hombre. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Dejó de ser hombre. Y ahí vienen todas las preguntas que tu papá y mucha gente se hace. Pero hay una gran diferencia entre parecer un ser humano y ser un ser humano, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en la encarnación no es una apariencia, que de hecho ese es el nombre de una de las primeras herejías que existieron, el docetismo, porque doqueo es la palabra griega para apariencia, aparentar. Entonces, lo que nosotros realmente celebramos en la Navidad es el recuerdo de la encarnación, y la encarnación es uno de los eventos más importantes de la historia, ¿no? Tiene importancia, por un lado, yo había estado, justo hace unas semanas atrás, había estado enseñando esta clase y había mostrado que tiene varias implicancias, ¿no? Una es directamente en la salvación, la palabrita es soteriológica, ¿no? Soteriología. O sea, soter es la palabra para salvar, ¿no? Entonces,
Soterológica, ¿por qué? Porque tiene implicancias directas con la salvación. Pero no es lo único, también tiene implicancias escatológicas, o sea, que apuntan hacia el final de los tiempos, ¿no? Jesús ha venido y ha precipitado una nueva era que está en un ya y un todavía no, ¿no? Y bueno, y puedo seguir aplicando algunas cosas más, pero me estaría adelantando, ¿no? Pero es sumamente importante, ya. Claro, lo que pasa es que el cristianismo no empieza pues simplemente con un código moral, ¿no? No tenemos el código moral, no, el cristianismo empieza con una persona. Sí, o sea, la diferencia es que nosotros no hemos abrazado un sistema filosófico o de ideas y bueno, lo hemos incorporado. Es un tema más de una persona y un evento histórico que empieza a moldearnos y que los primeros cristianos tuvieron que darle sentido desde las escrituras. ¿Qué es esto que ha pasado? Claro, al principio decían, oye, aguanta, pero entonces ¿es Dios o no es Dios? Claro. ¿Te imaginas un momento de la cristiandad donde digas, hoy día lo tenemos todo ya digerido, ¿no? Claro, porque han pasado más de 2000 años, ¿no? Y es interesante porque estos debates, estas cosas, estas herejías, en ese entonces no salían de fuera de la iglesia como hoy. Eran cosas que salían de dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque había pues digamos, una tensión filosófica para entender, ¿no? Yo me acuerdo, una vez te conté que estuve en el Museo de la Reforma en Ginebra. Y hermano, esos debates, nuestros cerebros se recalentaban. Yo me ponía en una mesa, te contaba una mesa, y tú te ponías a escuchar el debate, ¿no? Ajá, la elección, la predicción, ¡pum! Ah, esto es, decía, ¿no? Te cambiabas los audífonos y el otro pata te convencía. Y había audífonos para cada mesa y cada ponente, cada defensor. Entonces, esos debates eran mayados, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros tenemos la suerte de que nuestra cristiandad, la sana doctrina se ha preservado, ¿no? Y algo que interesante que tú comentaste, que yo creo que es importante recalcar para el cristiano, digamos, de a pie, el cristiano, pues, digamos, que no es un pastor, que no es un teólogo, digamos, profesional, por así decirlo, ¿no? Yo creo que todos somos llamados a hacer teología. Es que en nuestra teología, y esto lo explica John Stott en uno de sus seminarios, en uno de sus libros, siempre hablo de John Stott, porque es un referente al menos para mí, anglicano, entiendo, no compartimos todo, pero, ¿no? O los metodistas, ¿no? Ellos, y creo lo comentamos en otro capítulo, ¿no? Obviamente la escritura, la tradición, la razón y la experiencia, ¿no? Los metodistas tienen esos 4 pilares con el cual empiezan a hacer su teología. Entonces, estas herejías que se combatieron en los primeros siglos de la cristiandad se han resuelto gracias a la labor del Espíritu Santo conteniendo a la iglesia cuando la iglesia era una sola. Cuando la pentarquía estaba establecida y era pues todo el mundo, vamos a ver, eran concilios ecuménicos, ¿no? La gente tiende a cometer el error de decir, no, es que eso es de la Iglesia Católica Romana. No. Los primeros concilios, o sea, Nicea, esos son concilios, Constantinopla, son concilios ecuménicos. Entonces uno no puede rechazar, decir eso, oye, no, eso es de Roma, eso no es. No, tú tienes que saber de dónde nace, tú tienes que saber que la Reforma protestante tenía un sustrato, un fundamento filosófico, histórico, que va desde el principio del cristianismo. O sea, el protestantismo no es algo que arrancó pues, o sea, la iglesia de Cristo no es algo que arrancó en 1500, ¿no? De repente, la rama protestante, ¿no? Pero la iglesia de Cristo es la universal, pues, ¿no? La que empezó desde que Cristo la fundó. Entonces, cuando nosotros decimos, no, este concilio, no pasa nada, tú estás con Roma. No es que yo esté con Roma, es que los primeros concilios son de la iglesia universal, de la iglesia católica en el sentido literal de la palabra. Si yo me ajeno de la historia, digo, no, esto no es, y quiero interpretar yo solito, mi propia interpretación, bueno, eso es lo que hacen pues los testigos de Jehová, pues, ¿no? Que nunca nadie lo ha hecho, no, toda la historia me vale, la saco, yo voy a interpretarla de cero. Y no, porque si tú sacas
la tradición, la experiencia histórica que hemos tenido, vas a tener una mala cristología. Y si tienes una mala cristología, vas a tener, o sea, si tú no entiendes bien la labor del Espíritu Santo, así como salvaguardó la Escritura, ¿no? Hemos hablado de eso. También yo creo que, y tuve una discusión, o sea, una conversación, una pelea, ¿no? Del tema de, vamos, hay temas más tensos que otros, ¿no? Pero hablando de la salvación, yo estoy convencido, yo creo firmemente, de que a través del Espíritu Santo, la Iglesia pudo resolver en estos primeros concilios los temas pues trascendentales para nuestra salvación, ¿no? Claro, si hoy día me vienes a decir que no, que Jesús no es Dios, o aguanta, tremendo hereje, aguanta, tú no perteneces, tú has abandonado la sana doctrina. Entonces, si yo no entiendo bien la neumatología de cómo el Espíritu Santo guardó todo esto, yo voy a tener una mala cristología y voy a tener una mala soterología y se te derrumba todo, pues. Se te derrumba todo. Entonces, saber de historia, saber lo que pasó, de dónde salieron esas discusiones, es importantísimo, ¿no? Y por eso es mi llamado siempre a la gente a decir, oye, léete un buen libro, y si no, pues encuéntrate un pata como yo, con el cual puedes conversar de estas cosas, ¿no? Un buen pastor, una buena iglesia, que no se centre pues solamente en la experiencia. Qué bonito me siento, qué bacán la alabanza, sino que verdaderamente te enseñe, ¿no? Una familia, un cuerpo de hermanos que te inviten pues a crecer, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, estamos hablando en la época de la pentarquía, estas 5 grandes sedes hacían concilios y empezaban a atacar una de las primeras, no sé si las primeras herejías, pero una que se me viene a la mente siempre de saque, es el tema de... A ver, vamos a hacer una separación. Hay herejías que atacan la divinidad de Jesús y hay herejías que atacan la humanidad de Jesús, ¿no? En algún momento tú me enseñabas de la cristología de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Bueno, hace años, ¿verdad? Hace tiempazo. ¿Pero por qué? Porque atacaban eso, ¿no? Atacaban algunas que atacan la divinidad, otras que atacan la humanidad. Entonces, una palabra que cuando a mí me hablan de cristología siempre viene a la cabeza es Teotokos. Así como siempre me acuerdo del Calcañar. ¿Por qué? No lo sé. La palabra me parecerá rara, ¿no? Pero me acuerdo, ¿no? Suficientemente rara como para que no te olvides. Exacto. Entonces, Teotokos, ¿no? María, la Madre de Dios. Una vez más en este debate. No, pero ese es de Roma, que María. Yo entiendo que a un pata, no sé, cristiano, evangélico, le saque, pues, te aguanta. Sí, efectivamente. Hay una mariología que se ha creado, se ha construido sobre la base de eso. Pero el término Teotokos no fue acuñado para la mariología, fue acuñado para defender la divinidad de Jesús. No recuerdo exactamente cuál era la discusión creo que era la sustancia, ¿no? Oye, si es consustancial con el Padre, si fue creado. Entonces, Teotokos significa pues que María la Madre de Dios, ¿no? Obviamente semánticamente a nosotros nos produce cortocircuito, ¿no? Porque pensamos María es antes que el Hijo, ¿cómo va a ser, no? Y ahí hay una tensión, ¿no? Pero el término Teotokos, como decimos, se hizo para defender la divinidad de Jesús. Tú me imagino que tienes más memoria que yo en esto. ¿Cuáles eran las herejías que atacaban esa divinidad de Cristo mismo? Bueno, creo que el docetismo no, era los arrianos, ¿no? El arrianismo decían que Jesús fue creado. Claro, pero lo que sucede es que principalmente, aunque parezca una locura, en los primeros siglos, las primeras tenían mucho más que ver con la humanidad que con la divinidad de Jesús, ¿no? Uh-huh. O se interpretaba mal la divinidad de Jesús. Pero lo que no concibían era cómo podía realmente ser humano, uh-huh, si era divino. O sea, no se puede, ¿no?
estaban más abiertos a la idea de una divinidad, pero no de una divinidad que también es humana, ¿no? Y creo que en estos primeros siglos lo que ellos buscaban, o lo que se buscó, por ejemplo, en Nicea en el 325, que dicho sea de paso, hace una semana atrás se celebró en el mismo lugar de Nicea, Claro. estuvo el Uy, Papa. y tú sabes que el Papa se mandó al credo sin el filioque. Sí, claro. Dice ahí. Que no me parece una gran cosa. ¿Cómo? Pero la gente ha dicho, ¿cómo que fue? O sea, un montón de gente no entiende de qué trata, ¿no? Entonces, y la verdad es que no es algo que cambie, no sé, nuestro concepto de la salvación ni nada, ¿no? Y hay simplemente es una cuestión de autoridad, definición. O sea, de las procedencias, ¿no? De si el Espíritu Santo procede tanto del Padre. Pero bueno, eso no tiene nada que ver ahorita. El punto es que estas primeras realmente estaban enfocadas más en la humanidad de Jesús, porque no se podía comprender cómo era que esta persona, llamada Jesús, podía ser Dios y hombre a la vez, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que no se concebía. Entonces, el docetismo realmente es una de las primeras que surge, porque la primera explicación es que Jesús tenía una apariencia de hombre, pero no lo era, ¿no? Que eso está más acorde con todos los mitos griegos y paganos, ¿no? De lo que estaba conversando. Pero las escrituras muestran lo contrario, no hablan de que él tenía la apariencia, sino de que él realmente él asumió, y ahí vienen algunas palabras que hay que usarlas con cuidado, que la segunda persona de la Trinidad asume para sí una naturaleza humana sin perder su naturaleza divina, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a tener que empezar a entrar. A hilar fino. Sí, porque son conceptos acerca de naturaleza y de persona que no son lo mismo, que en nuestro vocabulario no tienen mucha diferencia hoy en día, que es el mismo problema con el Theotokos, ¿no? El Theotokos puede sonar duro para algunas personas, sobre todo del lado protestante, porque dicen, no, ¿cómo María va a ser la madre de Dios? Por supuesto que es la madre de Dios, pues porque Jesús es Dios. Claro. Si lo ves así... ¿Qué salió Dios? ¿Algo divino o humano? Los dos. Por supuesto, o sea, es la madre de Dios, pero lo que estaba, como tú bien lo has dicho, enfocando esta cláusula era guardar, proteger la identidad de Jesús, tanto en su divinidad como en su humanidad. Pero bueno, sí, Arrio también habla acerca de esta creación que es muy parecido a lo de los testigos de Jehová, ¿no? Claro. Pero como Jesús la primera creación. La primera creación, algo especial, porque de ahí viene el primogénito de toda la creación, dice la escritura, ¿no? En Filipenses. Entonces, a partir de eso ellos sacan una conclusión, porque tienen una lectura pero ahí lo que me llama la atención es que los testigos de Jehová, sin ánimo, o sea, para ser honesto, me parece que ya han llegado a un grado de contumaces, de saber que hay error y que cambian la escritura, ¿no? Y a eso ya me parece, no es que dejaron así, bueno, eso me parece medio raro, que se hayan mandado a cambiar la misma escritura. Pero bueno, no estamos hablando de crítica textual, vayamos al tema de lleno. Me parece súper importante, claro, vamos por partes, ¿no? Hay un gran problema histórico, digo yo, ¿no? De quién era Jesús, que era lo primero que teníamos que establecer, ¿no? Y hay dos preguntas que hacernos, ¿no? ¿Jesús es realmente Dios? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, obviamente, es, ¿Jesús es realmente hombre? Y eso creo que fueron las dos preguntas que han tratado de salvar, ¿no? Es interesante que, claro, el juego de palabras y todo tiene que haberse hecho con una precisión tal para evitar futuras herejías, pues, ¿no? Porque la discusión, como tú bien dices, era, oye, ya, bacán, Jesús es Dios, pero entonces no ha sido hombre, ¿no? Pero ahora lo que me viene a la mente es, ¿por qué? O sea, yo tengo obviamente mi propia respuesta, pero quiero conversar acerca del tema. ¿Por qué era necesario que Jesús sea hombre?
Ujú, Y creo que la propia escritura lo explica. ujú. O sea, ¿cuál es el problema de decir, no, Jesús era Dios? Porque caíamos en una contradicción terrible, porque de la lectura que yo leo de la Biblia, él tenía que ser hombre para poder tomar nuestro lugar en la cruz, ¿correcto? Pero también tenía que ser, también, o sea, no tenía que dejar de ser Dios. Ah, ¿cuál es el análisis tuyo de eso? Ya, lo que pasa es que esto tiene que ver con, como para ir aclarando algunas ideas, ¿no? Jesús es una persona, Mm, ¿ok? Y cuando hablamos de la persona de Jesús, estamos hablando del que ejerce la voluntad, el que hace, el que ejecuta las cosas, ¿no? No tanto la voluntad porque hay dos voluntades, pero es el que hace las cosas. Y este ser que hace las cosas tiene dos naturalezas, una humana y una divina completas, ¿no? No falsificadas, no a medias. O sea, él nunca deja de ser Dios, él no deja de ser humano. Ok. Después podemos hablar cómo es que estos subsisten en una persona. Bueno, esa es la unión hipostática, es la respuesta a la que llegaron los primeros cristianos, ¿no? Después de sacarse Derretir su cerebro. Ok, el nombre fue unión hipostática, ¿no? Es cómo pueden convivir estas dos naturalezas y cómo realmente son parte de, no están fusionadas, pero tampoco están separadas y cómo subsisten en una sola persona. Bueno, ya, ese es el tema de Jesús. Pero esto que es como entre filosófico y teológico no ayuda a responder la inquietud que tú tienes, que me parece una inquietud mucho más importante, sinceramente, para el cristiano de pie, ¿no? Porque ya, ok, si no me entiendes muy bien el tema de la unión hipostática, no importa, o sea, no te van a tomar ese examen antes para pasar la eternidad, ¿no? Claro. Pero sí creo que es importante que comprendas por qué era necesaria la humanidad, tanto como la divinidad del Señor, ¿no? Entonces, por un lado, justo lo tenía acá, la idea de que Él se haya hecho humano tenía que ver con la historia, como nosotros la entendemos cuando vemos el gran panorama de la Biblia. El primer elemento de todo este gran panorama de la Biblia es la creación. Vemos un Dios creador que se manifiesta, que de la nada, eso es ex nihilo, es la expresión que se usa, latina, crea absolutamente todo lo que nosotros vemos. Okay. Si lo creó literalmente en 6 días o un proceso, bueno, ya es la inclusión. Ok, piénsalo como quieras. Pero es que Él es el creador. Pero este creador pone como vicerregente, como su representante, si aquí viene el tema importante, ¿no? Como su representante para gobernar, administrar, para creación. Toda la creación, a quien deja a cargo, o sea, él nunca deja de ser rey, pero él dice, yo quiero que haya un representante mío que muestre, que me refleje y que finalmente también gobierne toda esta creación. Y ese es el ser humano, ese es el trabajo del ser humano. Entonces el ser humano nace con un trabajo, ¿no? De multiplicarse, sojuzgar la tierra, todo lo que nosotros leemos en Génesis. Ahora, el siguiente acto importante en la historia de la escritura es que este ser humano se revela. Algunos le llaman caída, a mí me gusta llamarlo rebelión, porque fue un acto voluntario. Ellos ejercieron su voluntad privada, diría. Para decir simplemente no, yo no voy a hacer como Dios dice, voy a hacerlo a mi manera. Y eso trajo un problema. ¿Por qué? Porque esta tierra que debía llevarse, o esta creación que debía reflejar cada día más la gloria de Dios, que debía ser sojuzgada, que debería mostrar a Dios a todo, ya no podía. ¿Por qué? Porque el que estaba a cargo de esto la regó, había metido la pata y finalmente la condenación que va es que aunque sigue siendo inherentemente buena la creación, pierde su propósito. Porque el que tenía que llevar su propósito, que era el ser humano,
ahora estaba corrupto. Y ese es el problema del pecado. El pecado nos ha afectado en todo nivel, ¿no? A veces la gente piensa que el pecado es un asunto moral. Sí es moral, pero también Pero es hay algo- intelectual. O sea, intelectualmente nuestro intelecto falla en comprender a Dios precisamente porque está afectado por el pecado. Eso es lo que los teólogos llaman el efecto noético del pecado, ¿no? Entonces, nos malora nuestra manera de pensar. No razonamos como deberíamos razonar y por eso también la tierra está, digamos, Y nos a la volvemos deriva. esclavos, pues nos volvemos esclavos de este pecado, pues, ¿no? Nos afecta así, nos hace sus esclavos, ¿no? Ya. ¿Por qué estaba llegando a este punto, no? Porque entonces, a quien Dios le había delegado, el propósito original de Dios era que la humanidad, el ser humano, sea su representante y a través de él se cumpla su plan de mostrar una tierra que refleje su gloria, ahora se había frustrado, porque el ser humano se había rebelado. Ujú. Inmediatamente sucede esto, vemos las primeras luces del plan redentor de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, el calcañar. El calcañar, el famoso El calcañar. famoso calcañar, que es el talón, ¿no? Ok, entonces el Señor le da esta palabra a Eva y le dice, y aquí viene lo interesante, la historia bíblica comienza en algo bien cósmico, grandote, hablándonos del universo, y empieza cada vez a hacerse como un embudo, una historia más contraída, ¿no? Y le dice a Eva que ella, de su simiente, vendrá quien pisará la simiente, o sea que va a haber una descendencia de Satanás, de esta serpiente antigua, de este engañador, digamos, tiene que ver con la rebeldía, la gente rebelde, pero va a haber un descendiente de Eva que finalmente va a triunfar, aunque le morderán en el calcañar, es decir, en el talón, pues, una manera poética de decir que va a sufrir, ¿no? Que va a sufrir, o sea, su victoria va a venir con sufrimiento. Claro, no, si la memoria no me falla, dice, tú le morderás el talón, pero él te pisará la cabeza, ¿no? Ajá. Entonces, ok. Y si llegamos hasta aquí, entonces nos damos cuenta, ok, el hombre tenía un trabajo, el hombre falló en ese trabajo, vendió su lealtad, y ahora el hombre ya no puede llevar hacia su propósito y hacia su destino a toda la creación, porque ni siquiera puede llevar su propio destino de él mismo, Claro. porque ahora está corrupto por el pecado. Pero hay una promesa, y la promesa es que un descendiente, ojo, un descendiente, específicamente de la mujer de Eva, la madre de todos los vivientes, eso es lo que significa su nombre, ok, un descendiente de ella misma será el que terminará pisando, será el que obedecerá, el que finalmente restaurará las cosas. Entonces, quien va a arreglar las cosas tiene que ser descendiente de Eva, pues. Claro. Desde ahí, desde el principio, ya estamos viendo que la persona o el ser que tiene que lograr traer este reacomodo. No tiene que ser un ángel. No puede No ser es un ángel, porque no le dijo, y bueno, un día vendrá un ángel, o un día vendrá Un día voy a mandar a San Miguel, a San Gabriel, nada. o un marciano, o quien sea, sino que un descendiente, ¿no? Y la historia bíblica luego empieza a ponerse cada vez más enfocada en la historia de un pueblo y luego de una genealogía que termina, exacto, llevándonos a esta persona, que finalmente esa persona es la que llega a cumplir. Entonces, una persona, ¿por qué? Porque el ser humano abandonó, rechazó o perdió esta vicerregencia. Bueno, Jesús como ser humano, número uno, ha sido nuestro representante, lo has dicho perfectamente, y o sea, un ser humano fue el que metió la pata. Bueno, un ser humano, y eso lo dice la Escritura en Romanos, es el que ha obedecido. Su obediencia ha excedido, y es tan alucinante la obediencia de él, que así como un ser humano fregó a todos, por la obediencia de uno también los muchos seremos salvados, ¿no? Es lo que es como Adán, como cabeza federal, nos fregó a todos. Exacto. Cristo, en el mismo contexto, es el que trae esta salvación. Entonces, te das cuenta, él es nuestro representante, pero él también es este hijo de Dios, como el primer Adán, por eso se le llama a veces segundo Adán a Jesús, que obedece, que donde Adán falla, él triunfa. Entonces,
Él finalmente triunfa en llevarnos hacia el propósito, Él triunfa en devolver el propósito original para la humanidad, en restaurar este propósito de poder sojuzgar la tierra, de mostrar y llevar la gloria de Dios, pero además se convierte también en el sacrificio perfecto, ¿no? Perfecto, ¿por qué? Porque es un ser humano, y es un ser humano que representando a la humanidad ha ido a la cruz para tomar el lugar de la humanidad. Pero no solo eso, sino que como humano, él estaba sin pecado, que ese es el otro elemento distinto de Jesús. Al no haber pecado, era un sacrificio perfecto como el que Dios esperaba de los animales, ¿no? Cuando él hablaba de llevar un cordero, un animal sin defecto, eso era una sombra de este sacrificio perfecto que iba a representar Jesús. Y eso solo por el lado humano. Pero ¿por qué también tenía que ser Dios? Porque la Biblia lo dice en más de una ocasión que la salvación es de Dios. Es Dios quien salva, no es el hombre. Entonces Dios tenía que intervenir en la salvación. Dios es el autor de la salvación. A Dios le ha placido hacerlo de esta manera. Jesús, al cargar la ira de Dios, él estaba cargando algo que ningún ser humano podría cargar, pues, ¿no? O sea, si la culpa a veces nos quiere consumir, o simplemente cuando sentimos que nos hemos fallado, imagínate llevar la pecaminosidad de la humanidad y expiarla, o sea, expiarla, pagar el precio por eso, ¿no? O sea, vale la aclaración, no es estar así viendo, ¿no? Gente, No es expiarla, ¿no? Entonces, eso es lo que Jesús estaba haciendo, y eso requería también de alguien con una capacidad infinita. Y no solo eso, él, aunque sí es cierto, era un ser humano, también era Dios, y eso hacía que el sacrificio de su vida sea infinito. Y esa es la razón por la que podemos estar seguros de que si ponemos nuestra fe en Él, no hay nada que temer.